Pues gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y hemos estado viendo la serie Año Nuevo, Vida Nueva, ¿verdad? Año Nuevo, Vida Nueva. Y le hemos platicado ahí cada vez que iniciamos los mensajes, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Y también este año 2019 estrenar una nueva relación con Dios, un nuevo conocimiento con Dios, estar más cerca de Dios, estar buscándole más de lleno, una vida entregada a Él, ¿verdad? Que es como a Él le agrada, una vida que tú y yo cada vez estemos más cerca de Él, ¿no? Como una vida nueva, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces como si fueran los útiles escolares, el uniforme nuevo, como cuando los niños van a la escuela en la mañana, ¿verdad? Y vienen perfumados. Nosotros tenemos una papelería y llegan hasta perfumados, ¿verdad? ¿Tú qué vas a creer, verdad? Y llegan así bien animados para entrar a su escuela ese día. Pero ¿sabes cómo salen al final? ¿Cómo salen? Sí, más o menos, ¿verdad? ¿Dónde dejé mi mochila? No, hombre, ni andan buscando la mochila, el lápiz, la pluma, se les pierde. Pero sí, al inicio, todo nuevo, ¿verdad? Renovado. Yo creo que llegaba a mi casa después de la escuela y me decía mi mamá, pues ¿dónde estuviste? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? No, pues la verdad es que ya llegaba transformado. Pero que este año así lo podemos empezar, así renovados con Cristo Jesús. Con una nueva vida como a Él le agrada, siguiéndolo a Él como a Él le agrada. El día de hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Alguien se llama Esperanza? No vamos a hablar de ti, ¿no? ¿Alguien tiene como segundo nombre Esperanza? No, nadie, ¿verdad? Esperanza. La esperanza, alguien dijo alguna vez, es el sueño del hombre despierto. ¿Tú crees que sí es cierto? La esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles dijo eso. Todos los humanos necesitamos esperanza, ¿sí o no? Necesitamos una esperanza. Una esperanza que algún día, pues no sé, alguien te promete algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y dices, estás esperando en él, en eso. Si tú tienes hijos y alguna vez a tus hijos les has prometido que los llevas ¿a dónde? ¿Los llevas al cine? Que los llevas a un lugar que les guste mucho. ¿Sabes cuánto te van a estar recordando? ¿Cuánto te van a estar recordando? Tú me dijiste que me vas a llevar al cine. Tú me dijiste que me vas a llevar al cine. Y acuérdate, no se te olvide. ¿Sí o no, Claudia? Así es. Así es, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Clarito. Todos necesitamos una esperanza. Y una esperanza, el día de hoy voy a hablar de una esperanza que transforma. Una esperanza que nos lleva a ser diferentes en Cristo Jesús. Quizá en momento tenemos resistencia a la esperanza cuando a veces la perdemos. Quizá las situaciones nos afectan y hace que perdamos nuestra esperanza. En algunas situaciones en nuestra vida pensamos que ya nada puede mejorar, sino todo va a empeorar. Todo va cada vez peor. Si no, pregúntale a aquella persona que está en el hospital y simplemente ya le dijeron que su hijo o su hija tiene una enfermedad muy grave. ¿Qué esperanza le podemos dar? ¿Qué esperanza? Que trascienda esperanza. Necesitamos verdaderamente una esperanza que transforme. Una esperanza que vaya mucho más allá de nosotros. Obviamente una esperanza en Cristo siempre es diferente. La esperanza que podemos tener en Cristo no avergüenza, ¿o sí? ¿La esperanza que podemos tener en Cristo avergüenza o no avergüenza? No. Porque tú y yo podemos tener esa esperanza y voltear a esa esperanza y si confiamos en Él, nada, por más que alguien nos critique, por más que alguien nos diga, ¿dónde está tu Dios? A ver, muéstramelo. ¿Cómo crees? Mira cómo te está yendo. Mira cómo te está yendo en tu vida. Mira lo que está pasando en tu vida. Y cuando tengo un familiar así es, ¿verdad? Desgraciadamente cuando alguien, y sobre todo más bien un cristiano está pasando por problemas, dice, mira, es cristiano. Mira cómo le está yendo. ¿Conoces gente así? Mira cómo le está yendo. Y dijo que era cristiano. Y mira que le está pasando eso. Le digo a esta familia, sí, pero él tiene su esperanza en Cristo Jesús. Su vida es diferente. Aunque le esté pasando esas situaciones, su esperanza está en Él.
Yo espero que en Él suceda. La mayoría de las personas entienden que la esperanza como un pensamiento ilusorio. Algo así como, espero que algo suceda. Pero eso no es lo que la Biblia nos da a entender. La definición bíblica de esperanza es una expectativa segura. No como estar formado en la fila de los carros para que te echen gasolina y no llegue la pipa, ¿verdad? Esa no es esperanza. ¿Llegará? ¿No llegará? Me voy a quedar toda la noche aquí, velando, sin dormir. ¿Llegará? La persona me va a buscar, va a decir, no, pobrecito, está esperando ahí. No, la esperanza en Cristo Jesús es segura, es diferente. Sabemos qué va a pasar. Pienso en las emociones de los discípulos de Cristo Jesús cuando Él dijo que Él iba a resucitar. Y Él dijo que resucitaría, ¿verdad? Después de aquella muerte tan atroz en la cruz. Ellos aún no habían visitado la tumba donde a Jesús lo habían enterrado. Pero María Magdalena, fíjate qué interesante. Las primeras que se enteraron fueron las mujeres. Muchas veces, ¿en cuántas iglesias las primeras que se acercan a Dios, ¿sabes quiénes son? A veces son las mujeres. Entonces, María Magdalena, ella fue muy temprano, muy de mañana, siendo aún oscuro, vio quitada la piedra y entonces corrió donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo para contarles. Y en Juan capítulo 20 del 4 al 8, no tienes que verlo, dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose al mirar vio los lienzos puestos vio los lienzos puestos ahí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Jesús había resucitado. Esa es la esperanza. Por eso más tarde algunos de los ángeles o varones de Dios le dijeron, mas Él le dijo, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Él ya resucitó. Él ya no está aquí. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que Él resucitó. Esa es la esperanza que necesitamos tener y necesitamos estar seguros que Él resucitó. Por eso en Romanos, ahora sí, si estás ahí siguiéndome, en Romanos capítulo 6, del que vamos a leer el día de hoy, Romanos capítulo 6, ¿del qué al qué? Del 9 al 11, la palabra de Dios dice, si alguien me ayuda a leerlo, los 3 versículos por favor, del 9 al 11, por favor. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, la muerte no se liberará a nosotros, porque en cuanto murió, para pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias. Número 1, si tú quieres tener esta esperanza que transforma, tienes que saber una cosa, y estar bien seguro de eso, que Él resucitó. Él resucitó, por eso dice en el 9, sabiendo que, fíjate otra vez, ya lo habíamos visto eso la semana pasada, sabiendo que, o sea, en este libro, en este capítulo de Romanos 9, hay tantas cosas que Pedro dice, sabiendo que, lo dijo en el 3, o no sabéis, palabra saber, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y luego en el 6 dice, Romanos 6, sabiendo esto, y luego en el 9 dice, sabiendo que. Bueno, una buena pregunta es, otra vez, ¿qué sabes? ¿Qué sabemos de Cristo Jesús? ¿Qué sabemos? O sea, ¿qué hay en nuestra vida? Por eso somos tan insistentes en esta iglesia. Oye, busca al Señor. Que tú lo conozcas, que tú lo sepas. Sumérgete a tu palabra, a la palabra de Dios. Que entre semana tú puedas tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? Que no vaya a ser que el domingo, con las prisas, ¿dónde está mi Biblia? Híjole, ¿dónde la dejé? Ahí está la pobrecita Biblia, ensuciándose, ¿verdad? Y con polvo.
ahí está la pobrecita Biblia, ahí a la entrada de tu casa o de mi casa, no sé, en el Salmo, ¿qué? ¿En qué Salmo siempre está esa Biblia ahí? 91. Salmo 91, Salmo 23, y ahí está la pobrecita Biblia. Y nadie la mueve, incluso ya al moverle la hoja ya está batalla. Uy, está bien dura la hoja, no puede ser, ya. O sea, tan tiesa está esa hoja, pobre Biblia ahí, olvidada, sabiendo ¿qué sabes? A ver, dime, ¿qué sabes del Señor? ¿Qué sabemos? Pablo estaba afirmando, sabiendo qué. O sea, Pablo ya lo decía, ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa hoy en día? O sea, ¿será que la gente no lo sabe? ¿No lo sabe porque no lo predicamos? ¿O no lo sabe porque la gente no busca leer su Biblia en su casa? ¿Qué crees que sea? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Qué sabes de tu fe? En un versículo en 1 Pedro 3:15, aquí hay un reto. Dice, si quieres irlo a leer a tu Biblia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice ahí. Santificad en tu corazón, en tu privado de tu corazón. Y fíjate, aquí hay un reto para ti y para mí. Porque dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, una buena pregunta, ¿estamos preparados? Si viene el non plus ultra acá de la luz del mundo, el que todos reverencian, ¿verdad? Ahí, que todos alaban, que todos quieren tocar su manto sagrado, ¿verdad? ¿Estamos preparados para dar razón de nuestra fe? O decir, no, déjame te traigo al hermano David, él sí lee ahí, él mínimo lee aquí al frente, él debe de saber. O déjame te traigo a Will, ¿verdad? Él está bien en las escrituras, él conoce, él fue a ¿cómo se llama? A seminarios, él te puede ayudar. Conozco una persona, bueno, no se preocupen, ¿verdad? Que un día me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una persona que tiene un problema espiritual. Tiene un problema en su casa, en su familia, y me dijo, oye, está buscando ayuda espiritual. Y ¿sabes qué? Le pasé tu teléfono. Digo, está bien, yo puedo servir para eso. O sea, pues es lo que me dedico, ¿verdad? Aparte de trabajar, pues también me dedico a predicar la palabra. Pero yo me puse a preguntar, puso a caminar mi ratoncito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no tú le hablaste? O sea, somos iguales delante de Dios, ¿no? ¿O hay alguna diferencia? Somos iguales. Otra persona, alguien me escribió, oye, tengo un amigo tengo una persona que quiere suicidarse, ¿qué le digo? Híjole, imagínate que vi el mensaje después, ¿verdad? Ya se me fue ese hombre, ¿verdad? Ya se me fue esa persona. O sea, porque no chequé el inbox a tiempo y ya esa persona ya no está más aquí. Yo me puse a pensar, otra vez el ratoncito caminó. Bueno, ¿por qué tú no le hablaste? Sabiendo ¿qué sabes del Señor? Claro, a mí me encanta trabajar y hablarle a la gente de Cristo, compartirle, darle consejería, me encanta. O sea, si tú me dices, oye, tengo un amigo, el amigo del amigo, y si hay fila aquí, claro, o sea, yo podría hacerlo. Pero ¿sabes qué? Haríamos más que tú compartas a alguien de Cristo y le ayudes a alguien que esté pasando por problemas, por ataques de ansiedad, ¿verdad? Como una amiga, mi trabajo tenía ataques de ansiedad, y caray, yo no sabía esa enfermedad, ¿verdad? Yo no sabía en qué nivel está esa enfermedad aquí. A que yo le comparta a todos, ¿no? ¿Qué sabemos de Cristo Jesús? ¿Sabemos porque estamos despiertos y estamos conectados con Él? ¿O no sabemos casi nada, ¿verdad? ¿Qué necesitamos saber? Pablo decía en Romanos 6:9 que Cristo, fíjate lo que Pablo quería que supiéramos, sabiendo ¿qué necesitamos saber? En Romanos 6:9, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué dice? A ver, ayúdame, ¿qué necesitamos saber ahí? Que Jesús resucitó de los muertos. Que habiendo resucitado de los muertos, ya, ¿qué más tenemos que saber? Ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él.
Qué importante. Aquí está Pablo haciendo referencia. Yo necesito que sepan esto. ¿Qué? Que Jesús resucitó de entre los muertos. Porque si Jesús no resucitó de los muertos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo si Jesús no resucitó de los muertos? Sería vana nuestra fe, sería nada. Como dijo Pablo después en otra vez, ¿verdad? Si Jesús no resucitó de los muertos, sería vana nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo aquí reunidos, alabando al Señor, cantando? ¿Para qué? Si Jesús no resucitó de los muertos, ¿por qué no mejor vayamos, pequemos, tomemos hasta la mañana, ¿verdad?, del siguiente día? Y si Jesús no resucitó a los muertos, ¿para qué? Bueno, Pablo está haciendo aquí, pongan aquí atención en esto, ¿qué? Que Jesús resucitó de los muertos. Aquí hay algo importante. De Jesús se hablaba él mismo diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los príncipes, sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto. ¿Y sabes qué? Y que resucite al tercer día. Aquí hay algo importante, sabiendo que Jesús cumplió su promesa, que Él murió y resucitó. Aquí hay algo interesante. En este versículo 9 de Romanos 6:9 hay la palabra. ¿Se fijas cuál es la palabra que más se utiliza aquí? A ver, ayúdame a verlo. A ver si estás despierto. Muerte, correcto. Muerte. Pero qué interesante que para nosotros simplemente es palabra muerte, nada más. Pero si tomamos a la raíz de cada palabra, de la palabra muerte, ¿sabes qué? La primera palabra, cuando la primera vez que se dice la palabra muerte, si vamos a la raíz griega, es necros. Hemos escuchado esa palabra, ¿no? Los que hacen ¿qué? Necropsia, ¿verdad que sí? Entonces, la primera vez que se dice la palabra necros, en Romanos 6:9, cuando dice habiendo resucitado de los muertos. ¿Sabes qué significa necros? Según la raíz griega, tiene que ver el último aliento, deceso. Jesús dijo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, o sea, Él murió literalmente, con su último aliento. Como no sé si te ha tocado de repente estar con una persona cuando fallece, el último suspiro, el último aliento. Bueno, necros tiene que ver con esa palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. Y la siguiente palabra tiene que ver con, no sé si la digo bien, lo he leído, pero no recuerdo exactamente, es apotonesco. Es otra palabra muerte. Y los griegos utilizaban esta palabra muerte cuando se refieren a una muerte violenta, a una muerte de un animal, a una muerte de una persona, cuando muere violentamente. Entonces Jesús dice ahí en el versículo 9, sabiendo a Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El ya no muere es un significado de una muerte violenta. Jesús murió de una forma así, violenta, en la cruz, como una muerte de un animal violenta. Esa muerte la utilizaban refiriéndose a una persona que muere de esa manera, a una manera así, una muerte, de la muerte más atroz. Jesús murió de la forma más atroz. Esa es otra raíz de la palabra muerte. Pero si todavía vamos más allá, Jesús dice en ese versículo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Ahora, punto y coma, la muerte, el tercer significado de esa palabra muerte, ¿sabes qué significa? Y está, esto es lo de moda en los Avengers. ¿Cómo se llama el enemigo de los Avengers? Thanos. Thanatos, la tercera palabra de muerte. ¿Sabes qué significa esa palabra muerte? Cuando está diciendo que Jesús ya no, la muerte no se enseñaría más de Él, la muerte no se enseñaría más de Él. Thanatos tiene que ver con la persona que representa tortura, miseria en el infierno, la miseria del alma que surge del pecado, la miseria de haber estado en el infierno a causa del pecado. Es decir, que Jesús murió físicamente porque dio su último aliento cuando dijo consumado es, ¿te acuerdas? Y exhaló, ¿verdad? También en la palabra muerte Jesús murió violentamente, como apotonesco, ¿verdad? Así murió de una manera agresiva, como le dan muerte a los animales, ¿verdad? De una manera violenta. Pero también Jesús murió como un tánatos, de una manera que la muerte que
de una tortura, miseria, bajando al infierno. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Y todavía a veces decidimos no entregar nuestras vidas. Es la muerte que no se enseñorea más de Él, según Romanos 6:14. Porque el pecado, dice ahí, si lo tienes ahí en tu Biblia, no pierdas Romanos 6, por favor, manténlo siempre ahí en tu Biblia. Porque el pecado, dice ahí, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Si quieres que el pecado no se enseñoree más de vosotros, ¿cuál va a ser la diferencia? Punto y coma. Pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Ese es el gran cambio. Si tú quieres que el pecado ya no se enseñoree más en ti, quieres resucitar con Cristo Jesús, entonces necesitamos esta gracia que el Señor ha dado. ¿Y sabes qué es gracia? Lo hemos platicado, un regalo no merecido, a lo que tú y yo no merecemos. Como cuando te para el policía y mereces un castigo, te para por una multa y el policía vial te dice, ¿sabe qué, señor? Puede retirarse. Oye, pero merezco una multa. No, puede decirte. Esa es gracia. Entonces, es decir, aquí hay una gran noticia, que Jesús resucitó. Y esa es la razón de nuestra fe. Esa es la razón, esa es la mejor noticia. La muerte en ese día, la vida y la muerte se enfrentaron en esa tumba en un mortal combate. Pero ganó la vida. Murió la muerte. Jesús murió la muerte de deuda en esa tumba. Jesús ganó la victoria sobre la muerte. No existe más en verdad infinita más que esta, que Jesucristo fue resucitado y Él es la verdad. La verdad es que la ciencia no puede explicarlo, la historia no puede repetirlo y el tiempo no lo puede erosionar. Ni Buda resucitó, ni Gandhi resucitó, ni Mahoma resucitó. Solo Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esa es una gran noticia. Hermanos, por eso estamos aquí. Porque Él resucitó. Y Él utilizó esos tres tipos de muerte. La muerte literal, porque murió. La muerte violenta, porque murió de esa manera. Y todavía la muerte de la peor miseria que le puedes encargar a una persona por resultado de ir al infierno. Una persona dice que cuenta la siguiente. Fue una de las más grandes ceremonias del antiguo imperio soviético que se celebró en la Plaza Roja. El funeral del líder soviético Leonid Brezhnev. No soy ruso, pero así que espero haberlo dicho bien. La banda de bronce estaba ahí. Todo fue planificado para dar la impresión de la gloria y el esplendor del emperador. Todo fue coreografiado hasta el último detalle. Columna tras columna, soldado tras soldado, oleada tras oleada de sofisticados equipos militares. Dignatarios de todo el mundo, la banda militar tocó, todo estuvo de acuerdo al libreto, excepto una cosa. Mientras la cámara se aproximaba a la viuda de Leonid Brezhnev, quien permaneció en pie al lado del ataúd del líder soviético, disimuladamente hizo el signo de la cruz. Ella hizo el signo de la cruz en el mundo común, y el mundo comunista quedó estupefacto. Hizo el signo de la cruz en un momento donde todo estaba visto hacia la majestad de la coreografía de los soldados. A ella, sabes, para mí es lo más importante, lo que sucedió en la cruz. Es algo que cambia. Esa es la gran noticia. Y es algo que a mí, y ojalá a ti y a cada persona cristiana, nos anime a saber que algún día, ¿sabes qué va a pasar? Tú y yo resucitaremos después también. Porque Jesús resucitó. Sabiendo que Jesús resucitó.
y tú también podrás resucitar en el día postrero. Hermano, hermana, ¿no te anima eso? ¿No te anima desde toda la majestuosidad, todas las cosas materiales que el mundo nos puede ofrecer, todas las cosas pasajeras que podemos tener de este mundo? ¿Sabes que no nos anima que algún día veremos y resucitaremos y podemos platicar, convivir con el Señor, vivir una nueva vida después de muertos? ¿Tú crees que hay gente afuera que no sabe esto? ¿Tú crees que hay gente de afuera que no sabe esto? Imagínate qué buena tarea tú y yo tenemos delante de Dios, sabiendo que hoy ya lo sabes, que resucitarás, pero afuera la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque yo quisiera que entiendas que Jesús vive. En Romanos 6:10 no solamente recordamos que en Él podemos ser transformados y resucitaremos, sino también que tenemos una esperanza más, que Él vive. Porque Romanos capítulo 6:10, fíjate lo que dice ahí. ¿Alguien me ayuda a leerlo? ¿Porque en qué? En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. Hermano o amigo, ¿tú crees que Jesús vive? Amén. Otra vez, ¿tú crees que Jesús vive? Amén. ¿Vive ahí en tu familia? ¿En tu matrimonio? ¿Él está vivo todavía? Amén. ¿Lo estará? Hay un himno, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Por qué Él vive? ¿Se acuerdan? Más o menos algo así, que Dios nos envió a su Hijo, Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía hasta la tumba porque Él triunfó. ¿Y el coro, se acuerdan? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive. ¿Qué dice? Ya no hay temor. Ayúdame. Porque Él vive. Yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. ¿Qué más? Solo por Él. Porque Él vive. Ahí sí dice Romanos, porque Él vive. Jesús vive. No como el Pedro Infante, que la gente dice que no ha muerto, sino que vive ¿qué? En el corazón de cada mexicano, ¿verdad? Jesús, Pedro Infante no ha muerto. Algunos dicen, no, Cristo vive. Y vive, realmente vive. Y vive. Estaba escuchando una historia, una ilustración de una persona que era un leñador y que él no era cristiano, ¿verdad? Y un día lo que hacía era un leñador, cortaba leños, pero los entregaba en menos de 4 pies. Así es una medida, 4 pies. Eran menos de 4 pies. Y la gente sabía, no, es un timador ese hombre, es un ladrón. Y él dijo, de repente se hizo cristiano. Se acercó al Señor, se hizo cristiano. Y la gente no le creía. No, ese no es cierto, no es cristiano. Ese hombre es un ladrón, no le creas, no es un cristiano. Y una persona se levantó y dijo, no, sí es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque mi leño ya tiene 4 pies. Él ya anda en 4 pies, no que anda en 4 pies, ¿verdad? Pero ya se está manejando en 4 pies. Los leños los está cortando correctamente. Ahí me doy cuenta que Cristo vive. Me doy cuenta que Cristo vive cuando aquel drogadicto se entrega al Señor y ya no fuma más, ya no se droga más, ya no está... me doy cuenta que Cristo vive cuando aquel alcohólico que amanecía al siguiente día tomado, ¿verdad? Y ahora nuevamente lo ves con una Biblia bajo su brazo, dice, wow, Cristo vive. Me doy cuenta que Cristo vive con aquella amiga que invitó Claudia el martes, ¿verdad, Claudia? Y que salió animada de aquí de la reunión de señoras, ¿verdad? Y dice, esto es lo que necesitaba. Me doy cuenta que Cristo vive. Como platicábamos ahí en la reunión de jóvenes, cuando Oscar da un testimonio aquí al frente y palabras que ni siquiera dice, caray, ¿de dónde la sacó este muchacho? Cristo vive. Por eso en Hebreos, quiero que sí puedas leerlo, Hebreos 9, 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28. Si me ayudas a leerlo, por favor.
Hebreos 9, 24, 28. Porque no entró Cristo. Amén. ¿Me dices ahí cuando llegues, de favor? Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como aquellas veces el tabernáculo. No, Cristo no entró al tabernáculo, no entró al templo. Dice, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año en sangre ajena. No. Jesús no se ofreció varias veces, ¿verdad? No como aquel sacerdote que se ofrecía y ofrecía sacrificios cada cierto tiempo, sobre todo cada año por el pueblo. No, Jesús no. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, ¿se presentó cuántas veces Jesús? ¿Cuántas veces se presentó Jesús? Una vez. Dice, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y sabes qué? Aparecerá ¿por cuánto? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús solamente tuvo necesario una sola vez ir a la cruz. No varias veces, ¿sí o no? Una sola vez. Y como una sola vez se presentó, un solo sacrificio fue necesario para ti y para mí ahora ser salvos. Por eso dice en Romanos capítulo 6, el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, sola una vez. Jesús no tenía que presentarse como los sacerdotes, como dije ahorita, cada cierto tiempo al sacerdote y pedir perdón por los pecados del pueblo. No. Jesús solamente una vez murió en la cruz por nosotros. Es decir, ya no le espera más muerte violenta a Jesús. Una muerte de apotonesco, como dijimos ahorita, o una muerte tánatos, de bajar hasta el infierno, ¿verdad? Y de sufrir por nosotros como con miseria por un pecado. Ya no más. Él vive. Él vive ahora. Pero ¿por qué no vive a veces? ¿Por qué no lo vemos vivo en nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Por qué si decimos Cristo vive y amén? Y hay tantas iglesias, ¿has escuchado? Cristo vive, amén, amén. Y lo dice fuerte, cada vez más fuerte, amén y amén. Y a veces estadios grandes que de repente se levantan predicadores, Cristo vive, amén, amén, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay vidas cambiadas? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa realmente en nuestras vidas, a nuestro alrededor? Aquí hay, por eso en este mismo versículo, en Romanos 6, 10, dice, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Me encanta el punto y coma, dice punto y coma, ¿te fijas ahí? Dice más. Dice más. En otra versión, en la versión americana, dice pero. Es como que el punto de inflexión, ¿verdad? El punto de ruptura. El punto donde una persona quizá a veces tiene que llegar a lo más bajo en su vida y decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. El punto donde una persona dice, ya, ¿sabes qué? Ya hasta aquí con este estilo de vida, ahora tengo que acercarme al Señor. ¿Conoces gente así? Hasta aquí, ya no más voy a pecar, ya no más voy a hacer lo malo. Pero, por eso decía esta frase, pero, como decíamos ahorita, más en cuanto vive para Dios, vive. En otro versículo en Mateo 22, 32, no tienes que leer, pero dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino ¿qué? De vivos. ¿Será que si Jesús vive y Él está vivo, será que no está en nosotros porque todavía estamos, ¿qué? Muertos. No sé, pero
¿Será que a lo mejor andamos con alguien muerto que no ha vivido todavía? Convivimos a lo mejor con gente así. Pero qué bendición es que nosotros estemos vivos con ellos. Más vivos que nunca. Jesús no es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús resucitó. ¿Y sabes qué? El mismo poder que lo hizo resucitar a Cristo Jesús en la cruz, después de haber sido puesto en la tumba, es el mismo poder que opera en nosotros. Según Efesios capítulo 1, 19 al 20, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, el mismo poder que operó en Cristo, que lo levantó de los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros para poder ser nuevas personas. Mucha gente me dice: es que yo no puedo cambiar, es que así soy yo, es que así es, mi esposo batallo mucho con él, es que mi esposa batallo mucho con ella, es que mis hijos, híjole, son bien cabeza dura. Ahí les preguntamos: ¿y a quién se parece? ¿Verdad? ¿Y a quién se parece? ¿Verdad? Y es que mi situación nadie la puede arreglar. Y es que mi vida, mira, cada vez me está yendo peor. Y es que mi situación cada vez es más difícil. Hermano, es el mismo poder que operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos. No puedes solucionar tu problema. Hay enfermedad en tu vida, tu esperanza, ¿sabes quién es? Cristo Jesús, el mismo poder. Hay pobreza en tu vida, tu esperanza, Cristo Jesús. Hay amenazas en tu vida, como lo vemos en el Salmo 91 que estamos estudiando los viernes, tu esperanza, Cristo Jesús. Hay soledad en tu vida, te sientes que nadie te quiere, todos te odian, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vive. Cuando Roberto Moffat, un misionero, salió al África como mensajero de llevar la palabra de Dios, se le advirtió que un terrible jefe de alguna tribu, Otén, que saqueaba las poblaciones y mataba a sus enemigos, se le advirtió: oye, hay un jefe de una tribu que así es. Este monstruo, le dijeron, usaría tu cráneo como vaso para beber. Imagínate, ¿a quién nos le asusta eso? No, mejor ni voy. ¿Para qué voy a ese tribu? Pero Moffat fue al jefe, habló la palabra de vida, la cual penetró en su corazón y lo hizo vivir, convirtiéndolo en un cristiano. ¿Qué cosas no puede ser la gracia de Dios? Cristo vive. No puede rescatar a algún familiar. No puede traer a algún familiar a la iglesia. No puede rescatar al hijo drogadicto. No puede rescatar a esa hija que no quiere nada con Dios. No puede rescatar a esa familia que se está desintegrando. Cristo vive. Pero creo que el punto es que lo creamos, ¿verdad? Que lo vivamos. ¿Para qué? Porque para que afirmamos nuestra vida en Él. Mira, Romanos 6:11. Así también, versículo 11. Vosotros, ¿sabes qué? Ahora, ¿cuál es el recuerdo otra vez de Pablo? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La invitación de Pablo es esta, y ni siquiera, a lo mejor es ni una invitación, es una necesidad. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Aquí hay algo que considerar, algo que pensar, algo que hacer.
Debemos considerarnos muertos al pecado. Y la palabra que está utilizando aquí Pablo es necros. ¿Se acuerdan que lo dijimos ahorita, necros? ¿Qué significa? ¿Qué le dije que significaba necros? El último aliento, el último respiro. Es decir, hasta aquí. Que literalmente le estuvimos dando muerte al pecado. Como cuando velamos a alguien y vamos a algún funeral de alguien. Y quizá todos hemos ido a algún funeral alguna vez de una persona. Y decir, ¿sabes qué? Le voy a dar su último ¿qué? Hasta lo decimos, ¿el último qué? El último adiós. Voy a ir al funeral y vamos a ir al velorio para darle el último adiós. Es la última vez que lo voy a ver, ¿sí o no? Ya la última vez. Y hasta es un funeral de tapa abierta, algo así, ¿verdad? No me acuerdo exactamente, cajón abierto. Y tú vas y simplemente ya te despides de él. Hay gente que viaja de horas, kilómetros, días para despedirse de esa persona, ¿sí o no? Para la última vez que lo voy a ver. Algunos ni siquiera abren el cajón del féretro porque dicen, yo no quiero que tengan esa imagen de la persona así, ¿verdad? Viéndolo de esa manera. Pero finalmente el féretro o el ataúd te está diciendo, en la última vez que sabemos que, obviamente ya no está ahí, pero en la última vez que el cuerpo está ahí. Y algunos van al panteón y van a hacer alguna oración, etcétera, etcétera. Pero sabes que ya nunca más lo vas a volver a ver, ¿sí o no? Esa es la palabra que Pablo está usando aquí, muerte. Un muerte de último aliento. Entonces Pablo está diciendo de esa manera, ¿sabes qué? Entonces démosle, que como dice en Romanos capítulo 6:11, así también vosotros, así también como Cristo dio su último aliento en esta tierra y exhaló y dijo, consumado es, así también nosotros demos ese último aliento por esa mujer, como era antes, como ese hombre que era antes, y le demos esa última vez que lo vamos a ver. Hasta aquí te voy a ver. Ya no más voy a ser ese antiguo hombre. Me voy a hacer nuevo en Cristo Jesús. Ese último aliento. Algunos ya le dieron ese último aliento a ese antiguo hombre hace años. Hace años le dijeron a esa antigua vida, ya no más voy a vivir así. Algunos le dieron ese adiós a esa vida ayer a lo mejor, o hace poquitos años. Algunos todavía no le han dicho adiós a ese antiguo hombre y todavía están jugando con el hombre muerto todavía. Lo están reviviendo con choques eléctricos, ¿verdad? Así, levántate porque me gusta ese antiguo hombre. Por eso Pablo en Gálatas, con Cristo, ¿te acuerdas de ese versículo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ahí donde Cristo lo crucificaron en la cruz, ahí estoy yo. Ahí está mi antiguo hombre. Ya, ahí lo dejé. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él ya después. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí. Ya no vivo yo. Ya no soy como él era antes. Me acuerdo que me habló mi amigo, el que salía de parranda, con el que salíamos cada fin de semana a esos lugares donde seguramente no se hablaba la palabra de Dios, ¿verdad? Nada que ver con la palabra de Dios. Cada fin de semana íbamos ahí. Y un día me habló, ya cuando me entregué mi vida al Señor, le dije, oye, ¿a dónde vamos a ir este fin de semana? Le dije, no, ya no voy a ir a esos lugares. Le entregué mi vida al Señor. Éramos muy malos, pues. Yo dije, ya no voy a ir más a esos lugares. Y me dejó de hablar. Ya no se quiso juntar conmigo, porque le dije que ya no iba a esos lugares. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo logró identificar diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy diferente. En 1 Tesalonicenses, el último versículo que vamos a leer, el último, 4, 16 al 17. Quisiera que lo leas ahí en tu Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, como cuando de repente David o Will nos leen un versículo así bien fuerte. ¡Wow!
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo... A ver, ¿tú estás muerto en Cristo entonces? ¿Ya dejaste tu antigua vida ahí en la cruz? Los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18. Hermano, esto es para ti. Consérvalo. Por tanto, alentaos. ¿Qué dice? Los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. Anímate. Anima al desanimado. Anima al triste, al agüitado, al que todo le va mal, que está necesitado. Dile que algún día resucitaremos y estaremos con el Señor en el aire. Seremos arrebatados. Unos ya a lo mejor ya murieron y serán despertados. Seremos despertados a lo mejor algunos, porque sabes que en la Biblia el cristiano no muere, sino que duerme. Pero quizá otros van a estar en vivo y a todo color. Van a ver cómo es el arrebatamiento. Estaremos arrebatados con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La gran noticia: Jesús resucitó. Acuérdate. ¿Lo sabes? ¿Sabiendo esto? ¿Estás seguro de eso? ¿Tú y yo nos metemos en la Biblia para saber eso? ¿Eso es lo que estamos alimentando nuestra vida? De verdad, hoy en día veo que hay tanta gente animada por leer. Hace tiempo fui a la feria del libro. ¿Cuánta gente no había? De verdad, ¿cuánta gente no había? Y batallé para encontrar el libro de la Biblia en venta en ese lugar. De hecho no lo encontré. A lo mejor había, no sé, pero no lo encontré. ¿Sabiendo qué? Que Cristo resucitó. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Cristo vive. Vive en tu familia, vive en tu matrimonio, vive en tu vida. Él murió una sola vez por nuestros pecados. Por tanto, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 11. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una niña decía a su madre, poco después de que saliera del hogar, una señora con muchas canas le dijo a la niña: si yo pudiera ser una anciana como esa, tan linda, serena y amable, no me importaría envejecer. Su mamá le dijo: si quieres ser esa clase de anciana, comienza desde ahora. Ella no se hizo en un momento, se necesitó mucho tiempo, contestó la madre. Y es verdad, en lo que concierne al carácter de un cristiano, no se forma pronto, sino no se desarrolla inmediatamente. No viene un haz del cielo y dice: ya eres cristiano, ya eres transformado, sino es el producto de una relación con Cristo Jesús. Entonces el día de hoy te animo, que si estás pasando por dificultades, por necesidades, acuérdate Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? ¿Y ya no qué? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué te parece? Oramos. A lo mejor quieres hacer una decisión con Dios. Yo te animo, si gustas cerrar tus ojos, puedes entregarle este tiempo